Si buscas en YouTube cómo escuchar la voz de Dios, en menos de un segundo vas a recibir 1.300.000 videos. ¿Este es un tutorial más? Para nada. Hoy no vienes por teoría. Al finalizar este video vas a recibir 7 formas de escuchar la voz de Dios de manera práctica y 3 herramientas que podrás implementar el día de hoy para escuchar la voz de Dios. Iniciemos yendo a Juan 10, versículo 27, que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Escuchar la voz de Dios no está apartado para pastores ungidos, personas que levitan. Es accesible. Es un regalo que tú y yo podemos acceder el día de hoy. Pero como en cada video, empecemos con un contexto, con un fundamento con el cual vayamos construyendo a lo largo del video. Y esto nos lleva al inicio de la Biblia, en la creación. En la creación, en Génesis 3, vemos algo muy interesante. Cómo Dios platicaba con el hombre. En Génesis 3:8 nos dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia. Antes de esconderse vemos algo interesante, que es que escucharon la voz de Dios. Al inicio de la creación, y como veremos en este contexto y fundamento, es que el hombre puede escuchar la voz de Dios. Ya sabemos qué sucedió después en Génesis 3, pero ahora vayamos a 1 Samuel 3, versículo 10, donde Dios ahora se acerca a un joven Samuel y le dice: Samuel, Samuel. Y Samuel lo escucha, pero dice: probablemente es mi maestro. Unos versículos después, el joven Samuel se da cuenta de que no era su maestro, era Dios mismo el que lo estaba llamando. Y en ese momento entiende que debe de responder. Con una guianza de su maestro, él le responde a Dios: habla, Señor, que tu siervo escucha. Ya leímos también Juan 10:27 al inicio del video, cómo Dios, Jesús mismo, nos comparte que Él es el que habla y las ovejas escuchan. Ahora veamos un versículo en el Nuevo Testamento. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que les he llamado. En este contexto bíblico, en este marco bíblico que nos va a llevar a los siguientes puntos que veremos en el video, quiero dejarte algo claro. Dios sigue hablando con su pueblo. Él nos puede dar dirección y a través de diferentes formas o estrategias podemos aprender a distinguir su voluntad. Y como te prometí al inicio del video, hoy no veremos solo la parte teórica, aplicaremos desde el día de hoy en la práctica. Entonces, en el resto del video veremos 7 formas en las que podemos escuchar la voz de Dios y distinguir su voluntad. Y a lo largo de cada punto, cada estrategia, cada forma de escuchar su voz, te iré dando herramientas prácticas. Y como te dije al inicio, también saldrás con 3 herramientas claves que podrás iniciar el día de hoy para poder escuchar su voz. Pero antes de pasar a las 7 formas de escuchar la voz de Dios, quiero contarte brevemente un testimonio personal. Hace unos meses estuve en un instituto bíblico que fue de gran bendición para mi vida. Y en ese instituto bíblico hubo un día que tomé la mejor decisión que pude haber hecho. Y fue apartarme por 1 hora, 2 horas, para buscar la presencia de Dios, específicamente para buscar dirección. Y es por eso que se me hizo tan importante hacer este video. Estoy completamente seguro que la única forma que podemos avanzar en nuestro día a día, avanzar en nuestra vida, sabiendo que estamos cumpliendo la voluntad de Dios, es recibiendo dirección del mismo. Y recibir su dirección y voluntad nuevamente, no es algo extraño o apartado para algunos. Tú el día de hoy puedes empezar a distinguir qué camino quiere Dios que tomes tú el día de hoy. Y continuando con el testimonio, después de apartarme esa hora, 2 horas, sentí leer Isaías 58. Y a lo largo de esas 2 horas, te abro mi corazón, era como si estuviera en una burbuja, completamente invadido por la presencia de Dios y en una conversación. Yo hacía preguntas y Él respondía con su palabra y con las estrategias que te platicaré más adelante. Y esa plática que tuve ese día, que me acuerdo muy bien, no paraba de anotar en mis notas más de 3 hojas de
a una conversación de un estudio que estaba haciendo ahí. Y hay preguntas que hice y respuestas que recibí que me han guiado hasta el día de hoy. Y abriéndote mi corazón nuevamente, una de las respuestas que recibí es este mismo proyecto. Es este contenido que estoy grabando para ustedes. Y fue por apartarme y decidir buscar el rostro de Dios. No parar hasta escuchar su voluntad, su guía y su dirección. Y nuevamente es algo que tú puedes recibir el día de hoy. Así que empecemos con el primer punto. ¿Cuál es la primera herramienta que nos ayudará a escuchar la voz de Dios? Y es la lectura. Esta primera forma de escuchar la voz de Dios y distinguir su voluntad es muy importante, es esencial. Y no es simplemente leer un versículo y quedarte ahí, o leer un capítulo y así. Hay 4 pasos que yo sigo y que me ayudan a poder, mientras leo, realmente escuchar la voz de Dios. Y se llama Lectio Divina esta estrategia o forma. No es un latín raro, básicamente lo que quiere decir esta estrategia es poder profundizar en la palabra y poder escuchar la voz de Dios. El primer paso es, por supuesto, leer un versículo. Ahorita estoy en Juan 15, Jesús, la vid verdadera. Y podemos leer el versículo 5. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Una vez que leemos ese versículo o ese capítulo, nos detenemos un segundo y empezamos a meditar en lo que acabamos de leer. Claramente en este versículo 5 podemos entender que fuera de él no podemos hacer nada. Una vez que leemos el primer versículo, esa es la lectura, el primer paso. No subrayamos, no anotamos cosas, no nos detenemos mucho, simplemente lo leemos, lo examinamos, lo cual nos lleva al segundo paso de esta primera estrategia, que es meditar en ese versículo. Ahora sí vamos profundo y empezamos a hacernos preguntas y empezamos a meditar, ok, en este versículo 5 del capítulo 15 de Juan podemos ver cómo Jesús nos dice que fuera de él no podemos hacer nada. Y podemos empezar a meditar en veces que hemos intentado hacer cosas por nuestras fuerzas y no lo hemos logrado. Pero también podemos estar meditando en ocasiones cuando estamos arraigados, estamos cimentados en el que es la vid verdadera y lo que hacemos trae fruto. Y este es el segundo paso, la meditación, lo cual nos lleva a la oración. Cuando empezamos a entender el versículo 5, nos damos cuenta de que necesitamos ayuda, que necesitamos orar a Dios para recibir esas fuerzas y permanecer en Él. Le pedimos que aún nos santifique, que aún quite todo rastro de impureza o de plaga, porque sabemos que en la parte vegetal puede llegar a haber plaga, pero Él es un maestro, Él es un Padre que aún nos limpia para dejarnos bien y dar más fruto todavía. Y eso lo leemos más adelante en este capítulo 15. Entonces hacemos una oración sencilla, pero abriendo nuestro corazón. Padre, te pido que me limpies, quites de mí toda plaga para que yo pueda dar más fruto, que permanezca en ti y tú en mí. Guíame para siempre lo que yo haga te traiga gloria. Una oración sencilla basada en lo que acabamos de leer. Y el cuarto paso es contemplación. Una vez que ya leímos, una vez que ya meditamos, una vez que ya oramos ese versículo, ahora simplemente contemplamos, en silencio. Muchas veces queremos decir tantas cosas que no logramos escuchar por nuestro propio ruido que está saliendo. Entonces, por unos 2-3 minutos, nos quedamos en silencio, buscando escuchar, sentir la presencia de nuestro Dios. Y esta es la primera estrategia, Lectio Divina, que básicamente consta de 4 pasos, los cuales ya vimos, y que estoy seguro que si empiezas a aplicar el día de hoy, vas a poder recibir dirección del Espíritu Santo. Para concluir esta primera forma de escuchar la voz de Dios, quiero recordarte Salmo 119, versículo 130. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando nosotros meditamos en la palabra, cuando nosotros oramos conforme a la palabra, cuando nosotros contemplamos a aquel que la palabra misma habla, es cuando recibimos dirección, cuando nuestro camino se alumbra, cuando ya no estamos dudosos de si escoger A o B, porque sabemos que en su palabra vamos a escuchar su voz. La segunda forma de escuchar la voz de Dios es cerrando nuestra boca.
Así como escuchaste, cállate. Cero distracciones, cero ruido, cero redes sociales, aún cero peticiones. Nos guardamos en silencio y decimos, habla tú. En Primera de Reyes 19, versículo 12, tenemos a nuestro querido amigo Elías. Él estaba en ese momento en una cueva y en ese momento empieza a escuchar ruidos muy fuertes que cualquiera pensaría que ese es Dios. Un trueno impresionante, ahí está Dios. Y no, Dios no estaba en ese ruido. Unos versículos después vemos cómo Dios estaba en el soplo apacible. La palabra en hebreo es demama, un soplo muy delgado que tienes que prestar mucha atención para distinguirlo. Y el día de hoy, 2025, o cuando estés viendo este video, Dios sigue hablando de la misma manera. Esta estrategia consta de 5 pasos. La primera es eliminar cualquier ruido o distracción. Irte a tu cuarto, a solas, sin audífonos, sin el celular y sentarte ahí en ese lugar. El segundo paso es ponerte en una postura receptiva. Una postura como probablemente estuvo Samuel en Primera de Samuel, capítulo 13, cuando le dice, heme aquí que tu siervo escucha. A mí en lo personal, esto no es de ley, es simplemente un gusto mío y una forma que a mí me gusta hacerlo, es arrodillado. Me arrodillo, puede ser en la cama o en un lugar donde haya silencio. Y empiezas tú a respirar. Tranquilo, no es meditación, no es dejar tu mente en blanco, es llenar tu mente de la palabra y la presencia de Dios. Después de que ya estamos arrodillados en una postura de recepción, de dependencia, de humildad, lo que le pedimos es que nos hable. Y ahí cerramos nuestra boca. Pueden empezar a venir pensamientos a nuestra mente de que, tengo que terminar esta tarea de la escuela, tengo que mandarle ese mensaje a este compañero, tengo este proyecto, este trabajo que terminar. Y puedes ir tú quitando esos pensamientos. Y puede ser que uno de esos pensamientos sea guiado por el Espíritu Santo y te guía la palabra, te diga un versículo, un capítulo, un libro de la Biblia en el cual profundizas. O simplemente en ese silencio sientas su presencia y es todo lo que necesitas. Al terminar esos 5 minutos, 10 minutos, o si ya vas muy arriba, 1 hora de ese silencio, lo que tienes que hacer es agradecer. Agradecer por lo que haya sucedido, si te reveló algo, si te compartió un versículo, o si pudiste escuchar dirección de a dónde tienes que seguir. Un testimonio personal sobre esto es un momento en el que yo necesitaba mucha guía en algo muy en específico. Y hice esto mismo. Me senté en una silla en ese momento y simplemente guardé silencio. Busqué la voz de Dios en ese silencio y recibí un libro, un capítulo y un versículo, el cual respondió una pregunta que tenía. Y empecé a obrar y a obedecer esa dirección que Él me dio. Esta es la segunda forma que podemos escuchar la voz de Dios, y es en el silencio. Continuemos con el punto número 3, y es la adoración intencional. En Salmos 22:3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. Y es que una de las mejores formas para escuchar dirección de Dios y guianza del Espíritu Santo es mientras lo adoramos, mientras le cantamos. Y hay 3 puntos importantes que debemos de seguir al adorarlo. El primero de ellos es cantar su palabra. En Salmos 22:3 leímos, tú eres santo. ¿Dónde más vemos esta palabra santo? Isaías 6. Cuando los querubines le dicen santo, 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 la tierra está llena de tu gloria. ¿Dónde más vemos esto? En el santo de Israel. Él es santo. Entonces, el primer punto es cantar su palabra, lo cual nos lleva al segundo punto, que es cantar de sus atributos. Él es digno, Él es santo, Él es justo. Y empezamos a repetir ese atributo, santo, santo, santo. Dios Todopoderoso. Empezamos a cantarle a Él. Puedes ponerte tu alabanza o canción, adoración favorita, que cante de sus atributos si así lo deseas. Y el tercer punto es también activar nuestro cuerpo. Yo creo verdaderamente que nuestra carne, aún nuestras emociones, no se quieren doblegar ante Dios. Esa es la forma en la que se manifiesta nuestra carne. Por eso algo que intencionalmente yo hago es, aunque no me quiera arrodillar, aunque no quiera levantar mis manos,
lo hago. No porque eso me vaya a elevar al tercer cielo y empiece a levitar, no. Simplemente para decirle a mi carne, tú no tienes el control. Y en este momento decido rendir todo mi ser y mi cuerpo ante Dios. Esos son los 3 pasos. Y en lo personal, esta es de mis formas favoritas de recibir dirección. Y es que no siempre vas a sentir emociones, o no siempre vas a querer postrarte, o no siempre vas a tener ganas de cantar. Pero aún así lo haces. En un día en el que yo realmente estaba cansado, me había despertado temprano y estaba un poco afanado, no te voy a mentir, ese día. Me acuerdo muy bien que simplemente decidí en un tiempo de adoración que hubo en el instituto en el que estaba, cantar su atributo. Tú eres santo, santo, santo. Permíteme ver el nivel de tu santidad que aún no he podido contemplar. Santo, santo, santo. Iba a salmos y empezaba a cantarle un salmo. Y fue en ese momento que Él me llevó a Hechos 13:12, que es ministrando al Señor y ayunando. Y en ese momento yo recibí dirección. Yo recibí una dirección muy clara y es: Isaac, tienes que empezar a ayunar. Y desde ese día empecé a ayunar una vez a la semana, los sábados. Y fue porque recibí esa dirección mientras, aunque no tenía ganas, aunque no tenía aún fuerzas porque estaba cansado, decidí adorarlo, decidí someter todo mi ser y mi cuerpo. Es por eso que esta tercera forma de escuchar la voz de Dios es tan poderosa, porque se trata de Él y no de nosotros. Se trata de quién es Él, de sus atributos y no de nosotros. Se trata de adorarlo a Él y luego Él nos da dirección a nosotros. Como te dije, todas las estrategias van a ser prácticas. La primera y la segunda van a venir más adelante con un regalo que tengo para ti, completamente gratis. Y esta te voy a dar una forma en la que puedas aplicarla. Te voy a dejar en la descripción una playlist con canciones que personalmente a mí me gustan. Algunas son viejitas, pero muy bonitas, que nos ayudan a cantarle sus atributos. Y por 25 minutos, ponte esa playlist. Aquí sí ponte audífonos y empieza a cantarle de esos atributos. Ten tu Biblia abierta y Biblia en mano y empieza a leer algunos salmos y empieza a cantar esos salmos. Y después de que termines, me comentas qué es lo que sucedió y si recibiste dirección. Y el día de mañana, haz lo mismo. Y al tercer día, vuelve a hacerlo. La cuarta forma de escuchar la voz de Dios es una que va a hacer morir tu carne. Y es el ayuno. Esto se vincula a la tercera forma, y es que en esa tercera forma, Dios me direccionó a ayunar. Y es en el ayuno cuando yo descubrí que es una de las mejores formas para escuchar la voz de Dios. Los grandes héroes de la fe en el Antiguo Testamento, Moisés, Abraham, Jacob, y también personas que reconocemos en estos tiempos y en nuestra época como hombres de Dios, tienen algo en común, y es que ayunan semanalmente, mensualmente, pero someten su carne para poder escuchar dirección de Dios. Entonces, el ayuno es algo muy interesante porque se ha hecho desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, pero muy pocas personas lo hacen. En Isaías 58, un capítulo que fue el que te comenté al inicio, que yo recibí mucha dirección de parte de Dios a través de ese capítulo, en una conversación, habla mucho del verdadero ayuno, como el verdadero ayuno también es ayudar a los necesitados, liberar a personas de la esclavitud, cubrir a los que no tienen para cubrirse y alimentar, dar pan a los demás. Nosotros tenemos que dar el pan que nosotros en ese momento no vamos a comer porque estamos ayunando. Y es tan real. Debemos de dar mientras nosotros estamos en un proceso de ayuno. Y aquí viene la parte práctica. Yo te dije que iba a ser muy práctico, no solo teórico. Ahora es tu decisión empezar a hacerlo el día de hoy. Durante los próximos 7 días, desde que empiezas a ver este video, yo personalmente y un grupo de amigos cercanos y una comunidad que más adelante te hablaré, estaremos ayunando durante 7 días, con el objetivo de escuchar dirección de Dios y la voz de Dios. ¿De qué estaremos ayunando? Cada uno decidirá, desayuno, comida o cena. Yo en lo personal voy a escoger comida. Es muy complicado, pero yo voy a escoger comida porque es la que más me cuesta a mí personalmente. La comida es lo que yo más disfruto. Y voy a someterme por 7 días y voy a eliminar ese platillo y ese tiempo voy a invertirlo a aplicar una o varias de las estrategias que en este video estamos viendo. Voy a empezar a leer más o a meditar más en su palabra o a guardar completo silencio.
para escuchar la dirección de Dios. La forma que yo te recomiendo invertir esa hora en la cual no estarás disfrutando de unos ricos alimentos es que puedas leer la palabra, puedas orar constantemente esa hora y también compartir con otras personas de la palabra de Dios. Únicamente esos 3 pasos. Puedes compartir la palabra mandando un versículo a un amigo mediante YouVersion, o mandando una nota de voz orando por alguien, o en tu misma familia diciéndoles: oigan, leí este versículo que me llamó la atención y quiero hablar con ustedes sobre esto. Tal vez estarás en tu mente haciéndote 3 preguntas. Oye, Isaac, ¿y si al tercer día me empieza a doler la cabeza? Yo te recomiendo estar tomando mucha agua y, en caso de que te duela la cabeza, tomar un poco de sal, agua con poquita sal. Segunda pregunta: Isaac, ¿esto no me va a cansar un poco? Y la respuesta es probablemente sí. Pero es donde nuestro cuerpo exterior, el hombre exterior, se va desgastando, nuestro hombre interior se va edificando, va creciendo mediante el Espíritu Santo que nos da fuerza. Tercer pregunta: oye, Isaac, ¿qué pasa si fallo? Si fallas un día, si no pudiste un día, no te condenes y continúa al día siguiente. Lo peor que puedes hacer es un día fallar y al día siguiente decir: bueno, es que ayer ya fallé, hoy voy a tener que comer. No, el día de hoy es un día nuevo y comienzas el ayuno otro día. Ahora quiero que prestes mucha atención. Vamos a pasar al 5.º punto, la 5ª forma de escuchar la voz de Dios. Y para mí es la más fundamental. Todas las demás tienen que estar consolidadas en esta. Y es en la multitud de consejos. La voz de Dios se confirma en comunidad. De eso estoy seguro. Escuchar la voz de Dios a solas es muy poderoso. Pero confirmarla, cimentarla con la guianza de otros sabios es aún mejor. En Proverbios 11:14 dice: en multitud de consejos o de consejeros hay sabiduría. Y debemos entender la importancia de este punto. Realmente es muy importante. Porque, número 1, la mente es muy creativa. Nuestro corazón es muy engañoso. Y sí, estamos en busca de dirección de Dios y de la voz de Dios. Pero debemos de tener cuidado, porque la mente puede tergiversar la palabra de Dios. Puede cambiar la profecía, amoldarla para que se vuelva una confirmación que tal vez no era la voluntad de Dios. Y eso se evita cuando vamos a pedir consejo. Porque tal vez una piedra que para nosotros se ve hermosa y se ve algo de que sí, 100% Dios me guió a hacer esto. Cuando pedimos consejo, esa persona que ya pasó por ahí dice: esa piedra que tú estás viendo que se ve hermosa, la realidad es que es una piedra que te va a hacer tropezar, te va a hacer caer y te va a costar levantarte. Yo ya pasé por ahí y te recomiendo evitar eso. Cuando pedimos consejo de otras personas y en multitud de consejos hay sabiduría, lo que hacemos es cortar cualquier forma en la que el enemigo nos puede engañar. Así de sencillo. Somos muy fácilmente engañados. Esa es la realidad. Por eso debemos estar constantemente pidiendo dirección del Espíritu Santo en cada paso que demos. Y confirmar eso con la voz de personas sabias, pastores, líderes, aún nuestra familia. ¿Y cómo ponemos esto en práctica? Ok, estudiamos la Biblia, pedimos dirección de Dios y recibimos una palabra, un versículo, o recibimos una dirección clara. Ahora vamos con nuestro pastor, mentor, líder. Un pastor que ame más la palabra de lo que amaría tenerte de acuerdo, de lo que ama tenerte feliz incluso. Ama más la palabra y eso te va a ayudar. Y lo que le decimos es lo que sentimos. Ok, estuve orando, estuve incluso ayunando por esta dirección y sentí esto. ¿Tú cómo lo ves? No maquilles lo que recibiste. Simplemente dilo tal cual fue. Estaba buscando dirección por esto, sentí la voz de Dios y dirección a través de esto. ¿Tú qué opinas? En lo personal, esto me ha ayudado mucho a no cometer muchos errores y hay veces que no me ha gustado porque ha cambiado los planes que tal vez yo tenía o lo que yo creía que era lo que tenía que hacer. Entonces, hay 3 cosas que debes de tener cuidado en esto. Número 1, la persona que te dé consejo debe de estar capacitada en la palabra y con Biblia abierta. Eso es lo central y es el nombre de este proyecto. Biblia abierta, es lo más importante. Número 2, no ir con alguien que sabes que te va a decir que sí. Porque lo que estás buscando ahí es la confirmación y ya.
No estás buscando que sea realmente la palabra y otras personas sabias que vean si es realmente una dirección que puedes tomar. Y en tercero, no te defiendas. Si varios de esos mentores, líderes, tal vez creen que no es lo más sabio o una dirección tan clara y que podrías estar orando más o ayunando un poco más para recibir aún una confirmación o una dirección nueva, escúchalos. Porque en caso de que no quieras escuchar el no, lo que estás buscando son sus aplausos, que te digan muy bien, exactamente por ahí. Hay veces que va a ser así, pero debes de estar preparado para cuando no sea así. Y siempre buscar dirección del Espíritu Santo. La sexta forma de escuchar la voz de Dios y acercándonos a los regalos que tanto he esperado darte y que he estado planeando por literalmente los últimos 4 meses de mi vida, es la obediencia progresiva. Esto es esencial. Mientras obedecemos, escuchamos la voz de Dios. Y es que te hago una pregunta realmente honesta y quiero que medites en ella. ¿Por qué estás pidiéndole a Dios dirección nueva, instrucción nueva o guía nueva? Cuando la semana pasada o hace un mes o hace un año que te dio una dirección, te dio una encomienda, te dio un mandato, no lo has hecho. En Juan 14, versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Algo que he notado de Dios que es muy curioso, es muy interesante y es increíble ya que lo entiendes, es que es una señal progresiva. Cuando Él te ilumina, te muestra el camino y empiezas a caminar por ese camino, aunque lo demás se vea oscuro, tú sigues caminando por lo que Él te mandó a caminar, por el camino que Él hizo, Él va iluminando el resto, poco a poco. No es una película completa, Él no te va a dar toda tu vida. Estaría increíble, pero no es así. Él nos va a ir revelando las cosas conforme pasa el tiempo, cuando lo necesitemos, cuando estemos preparados incluso. No podemos ver de aquí a 5 años lo que va a suceder en nuestras vidas, pero podemos descansar en que nuestra vida, si somos seguidores y discípulos de Jesús, está en las mejores manos que puede estar. Pero nuestra responsabilidad es sí, buscar la voluntad de Dios, pero más importante, obedecer cuando Él nos diga qué hacer. Porque muchos se quedan en simplemente quiero escuchar la voz de Dios, quiero escuchar, recibir dirección, pero cuando Dios les dice algo, no lo hacen. Un ejemplo bíblico de esto que siempre me confronta y me anima a obedecer es en Hechos 8. Felipe recibe la dirección de Dios, ve al desierto. En ese momento Felipe pudo haber dicho, ¿por qué al desierto? Hace mucho calor por allá. ¿Qué voy a hacer ahí? Dime qué voy a hacer para luego ir. O dime cuál va a ser el plan, qué se va a hacer ahí, para irme preparado y ya. Pero él no hizo eso. Él lo que hizo fue obedecer. Ve al desierto, voy al desierto, Dios. Y en ese momento, él le predicó al primer eunuco etíope, lo cual avivó la primera chispa que traería un evangelio a África. Literalmente, está comprobado, Hechos 8. Aquí en esta historia podemos ver claramente que la obediencia es fundamental para el propósito que Dios quiere hacer. Si Dios te está diciendo, borra las redes sociales, bórralas. Necesitas hacer estos 3 pasos. Número 1, anotar cuando recibiste la dirección de Dios. En mi caso, por ejemplo, para este proyecto, yo anoté cuando Dios me encaminó a hacer esto. Y tengo que abrirte mi corazón. Esto fue hace más de 2 años. Y hasta ahorita realmente lo estoy haciendo. El año pasado publiqué unos videos, pero no lo continué. Y ahí realmente fue desobediencia mía. Y te abro mi corazón. No siempre es fácil, pero en estos 3 pasos nos ayuda a realmente dar pasos para cumplir esa dirección. Anotarlo. ¿Qué es lo que Dios me dijo que hiciera? Una vez que ya lo corroboré con personas que amo, líderes, mentores, pongo una ejecución, un plan de ejecución. ¿Qué día voy a empezar a hacer eso? Me dijo que ayunara, ¿qué día empiezo a ayunar? ¿De qué hora a qué hora? Me dijo que borrara mis redes sociales, eso lo puedo hacer en este momento. Me dijo que empezara a compartir su palabra, ok. Voy a irme preparando, voy a ir planificando, pero ¿qué día voy a empezar? Esa es una parte fundamental. Y número 3, el día que dijiste que ibas a comenzar, empieza a hacerlo. No lo postergues más. Si Él te dio la dirección, Él te va a capacitar.
Y la forma número 7 de escuchar la voz de Dios es con su providencia divina, con cosas que tú ya no controlas, con cosas que aún ni imaginas y con una paz completa en tu ser de que ese es el camino, el shalom de Dios. Shalom no es simplemente una paz cualquiera, es una certeza completa, absoluta, militar en tu cuerpo de que estás siguiendo la voluntad de Dios. También en la Biblia nos dice que Él guardará nuestras mentes y nuestros corazones en una paz sobrenatural. Esa es una promesa. Y cuando estamos siguiendo su voluntad, ese es el regalo que Él nos da. Hay dos formas que Dios también nos dice si es su voluntad o no. Y es que aunque queramos nosotros hacer algo que puede ser bueno, hay veces que las puertas se cierran. En Hechos 16 vemos cómo Pablo quería ir a predicar a Asia, algo que parece muy bueno, que pareciera que sería la voluntad de Dios, pero el Espíritu Santo dice, no vayas ahí. Nosotros en nuestro caminar también podemos recibir esa dirección del Espíritu Santo. Si tenemos mucha paz, si tenemos la confirmación de consejeros sabios, mediante también su palabra, tenemos el shalom de Dios y las puertas se van abriendo. Sabemos que Él, mediante su providencia divina, mediante su poder sobrenatural, está abriendo camino para que cumplamos ese propósito. Pero si en cambio no vemos cómo las puertas se abren, todo está cerrado, tal vez Él no quiere que lo hagamos. Ahí debemos de orar, ayunar mucho. Pero si aún con oración, ayuno, pidiendo consejo, no recibimos dirección clara, probablemente no es por ahí. Y Dios tiene algo mucho mejor. Ahora, si ya vimos las 7 formas de escuchar la voz de Dios: palabra, silencio, adoración, ayuno, consejeros, providencia y obediencia, vayamos a algo muy práctico. Y es que tengo un regalo para ti. En la descripción podrás entrar a un enlace que te llevará a un plan bíblico completamente estructurado para que en los próximos 7 días, mientras estás ayunando, puedas profundizar en la palabra de Dios y aplicar cada una de las 7 estrategias que vimos en este video. El plan bíblico que está en YouVersion está adaptado para que cada día apliques una de estas estrategias. Día 1, lees tal versículo, tal capítulo, hay un pequeño devocional escrito y también te diremos qué estrategia vas a aplicar ese día, para que puedas irlas ejecutando y ponerlas en práctica. Y no solo se queda ahí, sino que la segunda cosa, y anuncio que he llevado 4 meses planificando, grabando, haciendo todo el contenido, es una comunidad para ti. Para una persona que quiere profundizar en la palabra de Dios, mediante cursos bíblicos como cómo leer la Biblia, hábitos espirituales, propósito y vocación. ¿Cuál es mi propósito y vocación? Guerra espiritual, entre otros. Todos los días podrás ahí hacer preguntas y yo te responderé en esa comunidad. Estarás rodeado de personas que igual quieren crecer en Dios. Puedes entrar en la descripción a una prueba completamente gratis. Y para darte claridad también, el propósito de esa comunidad es crecer en conjunto y en unidad. No es para que yo genere ingresos. Como podrás ver cuando entres a ese enlace y veas todos los beneficios que hay, además de los cursos, va a haber regalos como Biblias de estudio, también va a haber libros físicos que te gusten. Te voy a dar también plantillas de cómo yo hago mis devocionales cada mañana, cómo yo también aplico los hábitos o aprendizajes en el resto de la semana. Todo ese software completamente gratis. Y también para abrir mi corazón. Ese proyecto tiene como finalidad que podamos ser jóvenes que se unen y aprenden juntos de Dios. Y los ingresos que se generen de ese progreso y los ingresos que se generen de ese proyecto, como podrás leer en la página principal de la comunidad, van 100% dirigidos a proyectos de misericordia, por ejemplo, donar alimentos, abrigo o a iglesias en necesidad. Entonces, quiero que entiendas que no hago eso para ganar dinero extra o ganar un poco de dinero, sino porque quiero entregarles todo lo que yo pueda, porque realmente estoy seguro que va a ser de bendición. Así que no dudes más, después de este video un poco largo, aprendiste espero que mucho. En la descripción está completamente gratis el devocional y el plan bíblico de 7 días. Empieza el ayuno mañana mismo, yo lo estaré haciendo. Y también podrás entrar a la comunidad y ser de los primeros que verán esos cursos que ya están grabados.